Bien, hermanos, estamos reunidos acá al comenzar este día sábado para poder estudiar la palabra de Dios como es nuestra costumbre. Siempre al recibir cada día sábado le damos gracias a Dios por este nuevo día de reposo en el cual nos reunimos para poder aprender un poco más acerca de lo que dice la palabra de Dios. Hoy nos toca ver, hermanos, la clase número 28, aclaraciones sobre el quinto sello. Clase número 28, aclaraciones sobre el quinto sello. Pero antes de continuar, hermanos, tenemos que hacer una oración. Así que ahí nomás donde estamos, por falta de espacio, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este momento que estamos acá reunidos para estudiar tu palabra. Te pedimos por favor que perdones nuestros pecados y que bendigas a los miles de hermanos que en todas partes del mundo están bajando, escuchando, viendo y copiando estas clases bíblicas, Señor. Te pido por favor que nos acompañes ahora en este momento y que realmente, Padre, nos ayudes a poder entender tu palabra. Te lo pedimos y te lo suplicamos todo en el santísimo nombre de tu Hijo, nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hoy nos toca ver la clase número 28, aclaraciones sobre el quinto sello. Y estas aclaraciones que tenemos que ver, es importante profundizar porque hay muchos hermanos que se han estado preguntando entonces, ¿qué? Entonces el quinto sello estaría comenzando después del sexto. Ustedes han estudiado bien cuándo comienza el sexto sello. El sexto sello, vamos a ver cuándo comienza el sexto sello. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Se había generado una confusión, entonces tenemos que explicar ahora. Entonces, yo no me di a entender bien, así que ahora me voy a dar a entender bien porque hay hermanos que me preguntaron, entonces, ¿qué significa? ¿Que primero comienza el sexto sello y después el quinto? Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 6 y dice así. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13, dice así: y miré cuando él abrió el sexto sello. ¿Se entiende, hermanos? Miré cuando él abrió el sexto sello, y fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre. Versículo 13: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es movida del gran viento. Y por supuesto, el sexto sello continúa del versículo 14 al 17 que dice: y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? O sea que todo el sexto sello, hermanos, es Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13. Pero de todo el sexto sello, solamente se han cumplido los versículos 12 y 13. ¿Se va entendiendo, hermanos? Sí. Del sexto sello solamente se han cumplido los versículos 12 y 13. Todavía falta que se cumplan, hermanos, el versículo 14 al 17. Y noten que el versículo 14 dice: y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidos de sus lugares. ¿Se ha cumplido entonces el versículo 14? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque eso es la segunda venida de Cristo, y la segunda venida de Cristo todavía no se ha cumplido. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo entre el versículo 13 y 14.
Pero vuelvo a leer el versículo 12 y 13. Volvamos a ver cómo se abre el sexto sello. Dice el versículo 12 y 13. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida del gran viento. Por lo tanto, el sexto sello, hermanos, aquí lo tenemos nosotros. El sexto sello produce su apertura acá. El sexto sello, hermanos, se abrió el 1 de noviembre del año 1755. ¿Te puedo preguntar una cosita? Sí. 1798 lo va después de 1780. Sí, bueno, lo ponemos acá, sí, para que se entienda. Acá, después de 1780, exactamente. Entonces, el sexto sello, hermanos, se abre el 1 de noviembre del año 1755 y les voy a mostrar por qué. Volvamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, dice: y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto. Ese gran terremoto, que es el terremoto más grande que hubo en la historia, y estamos hablando de terremoto, no de maremoto, ¿sí? Porque algunos decían, dice el maremoto del año 2004-2005 que causó el tsunami de Indonesia fue más grande que el terremoto de 1755. ¿Sabían ustedes que el tsunami, el movimiento tectónico que produjo el tsunami de Indonesia fue más grande que el terremoto de Lisboa? Pero nosotros no lo tomamos al tsunami y al terremoto que produjo el tsunami de Indonesia en el año 2004-2005. ¿Por qué? Porque lo que originó ese movimiento tectónico fue un maremoto en el centro del océano. ¿Y a mí qué me importa lo que pase en el centro del océano? Nosotros estamos hablando acá de terremoto, no de maremoto. Repito, de terremoto, no de maremoto. Y hasta ahora el terremoto cuyo origen se haya tenido como epicentro en tierra, sigue siendo el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre del año 1755. Por lo tanto, el gran terremoto de Lisboa ocurrió el 1 de noviembre del año 1755. Y ahora noten lo que dice el versículo 12. Y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre. Eso los adventistas ya lo conocen y ya se cumplió, era la segunda señal. Tanto la señal del sol que se oscurece como de la luna que se pone como sangre ocurrió el 19 de mayo del año 1780, como ustedes lo pueden verificar allí en el diagrama que yo he hecho en el pizarrón. El primero, el terremoto, 1 de noviembre de 1755. La segunda señal del sol y la luna, 19 de mayo de 1780. Y ahora dice el versículo 13: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida del gran viento. Y esa lluvia de estrellas, la famosa lluvia de estrellas, ocurrió el 13 de noviembre del año 1833. Por lo tanto, ahí está la última de las señales que estamos viviendo nosotros, que está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 13, que es la lluvia de estrellas. 13 de noviembre de 1833. Y ahí paramos, ahí quedamos. Por lo tanto, todo lo que va a acontecer ahora entre el versículo 13 y el 14 es lo que estamos viviendo. Todos los acontecimientos del tiempo de angustia previo se tienen que ocurrir entre el versículo 13 y el versículo 14, hermanos. O sea que todo el tiempo de angustia previo y una parte del tiempo de angustia propiamente dicho se cumple entre el versículo 13 y el versículo 14. De manera que cuando ustedes le pregunten ¿en qué punto de la historia profética estamos viviendo? Nosotros estamos viviendo entre el versículo 13 y el 14. Y todos los acontecimientos que esperamos que pasen
tienen que pasar entre el versículo 13 y 14. Pero esto genera un problema con el quinto sello. Esto genera un problema con el quinto sello, hermanos. Entonces muchos habían dicho, pero Hugo, si nosotros lo consideramos abierto al quinto sello en la ley dominical, entonces significa que el quinto sello se abrió después del sexto, porque el sexto, ¿cuándo se abre? El sexto se abre el 1 de noviembre del año 1755. ¿Y qué? ¿El quinto sello se abre después del sexto? Entonces, ¿cómo arreglamos eso, hermanos? ¿Cómo arreglamos eso? Es lo que vamos a explicar en profundidad del quinto sello, hermanos. Por lo tanto, vamos a dejar bien en claro eso. Ahora, nosotros estamos viviendo entre el versículo 13 y 14. El versículo 14, hermanos, el versículo 13 termina acá. Aquí nos deja Apocalipsis 6:3. Y Apocalipsis 6:14, hermanos, se cumple. La séptima plaga tiene un comienzo y un fin. Se cumple, hermanos, al fin de la séptima plaga. Al fin de la séptima plaga comienza a cumplirse Apocalipsis 6:14. ¿Ven que es muy detallado lo que estamos enseñando? El versículo 14, el sexto sello se va a cumplir cuando esté finalizando la séptima plaga. Cuando esté finalizando la séptima plaga. Estos son estudios detallados, no se puede entender así nomás. Por eso es que yo pido que los hermanos que están tomando nota traten de concentrarse en lo que yo estoy diciendo, si no, no van a poder entender. Ahora noten bien, hermanos. Entre el versículo 13 y el versículo 14 hay un gran espacio entre los cuales se van a cumplir todos los acontecimientos. Aquí también tenemos la imagen de la bestia. Si los hermanos que nos siguen por internet no ven esto, traten de hacer un esfuerzo y concentren su vista, y cuando concentren su vista van a lograr ver imagen de la bestia y marca de la bestia. Aquí tenemos el fin del tiempo de gracia. Noten todo lo que tiene que pasar entre el versículo 13 y el versículo 14. ¿Sí? Bien. Y yo les hice este diagrama para que entiendan cómo abarcan ciertos periodos proféticos las profecías bíblicas. Ahora bien, hermanos, se genera un problema. Cuando se habla del quinto sello, nosotros lo vemos abierto en la ley dominical, ¿o no? Nos hemos cansado de decir que lo vemos abierto al quinto sello en la ley dominical. Entonces, vamos a aclarar, hermanos. Vamos a ver varias cosas del quinto sello. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, ustedes ya son expertos en el quinto sello, pero vamos a volver a estudiar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11 dice: y cuando él abrió el quinto sello, ahí te dice el cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Repito, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Bueno, antes de desentrañar todo lo que yo voy a mostrar en esta noche por medio de estudio y oración, porque la palabra de Dios es compleja, hermanos, es compleja la palabra de Dios y hay que saber discernirla y entenderla. Vamos a hablar un poco del quinto sello y vamos a refutar la teoría de los católicos y protestantes que dicen que el quinto sello habla de las almas desencarnadas. Esto no tiene que ver con almas inmortales que están en el cielo, no tiene que ver con las almas inmortales que están en el cielo, y vamos a ver por qué. Miren acá arriba en el pizarrón, hermanos. Nosotros teníamos el santuario visto desde arriba.
El santuario tenía 2 departamentos, ¿verdad? Sí. Tenía 2 entradas. Presten atención porque esto tiene que ver con el santuario. No vamos a explicar ahora todo lo que tiene que ver con el santuario, pero tienen que entender algo. Esto era el lugar santísimo. Y el primero el lugar santo. Lugar santo y lugar santísimo. Esto se llamaba el primer velo. Y esto se llamaba el segundo velo. ¿Sí? Esto es el primer velo y esto es el segundo velo. Ahora noten, esto estaba rodeado por algo que se llamaba ¿cómo? La cortina exterior, y lo que estaba dentro de la cortina exterior, ¿cómo se llamaba? El atrio o patio. Ahora, hermanos, ahora noten lo que voy a mostrar acá, hermanos. Acá estaba algo que se llamaba el altar de ¿qué? El altar del holocausto. Muy bien. Que tenía rejillitas. El altar del holocausto. Tenía rejillitas y tenía cuernos. Acá después, ¿qué estaba? La fuente de bronce, una fuente redonda donde se lavaban los sacerdotes. Acá estaba la mesa de los panes de la proposición, y aquí estaba ¿cómo se llama? El candelabro de 7 brazos, la menorá. Acá adentro, ¿qué estaba, hermanos? El arca del pacto del testimonio con los querubines de gloria sobre el propiciatorio. ¿Y qué más estaba acá todavía en el lugar santo adentro? El altar de oro del incienso, que también tenía 4 cuernos. Este altar era un altar de oro. Este altar era de bronce. Bueno, hay mucha gente, sobre todo los católicos y los protestantes, no entienden el tema del santuario y por eso cometen terribles errores. Pero bueno, vuelvo a Apocalipsis capítulo 6, vamos por partes, vamos a ver el versículo 9. Y cuando él abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Entonces, yo les hago una pregunta, queridos hermanos. Dice que acá vio las almas de los que habían sido muertos. ¿Vi debajo del altar o al pie del altar? Las almas de los que habían sido muertos. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Al pie del altar o debajo de qué altar? ¿Del altar del holocausto o del altar del incienso? ¿Incienso? ¿Del altar del holocausto o del altar del incienso? Del holocausto. Holocausto como sacrificio. Porque murieron como mártires. No. Yo creo que del incienso. Bueno, ¿se dan cuenta, hermanos, que hay que estudiar bien esto? Por ejemplo, los católicos y protestantes están en la misma que ustedes, no se dan cuenta qué es lo que quiere significar. Por lo tanto, hermanos, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué altar? ¿De qué altar? Porque uno es de bronce y el otro es de oro. Entonces, vuelvo a leer, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Y cuando él abrió el 5º sello, vi debajo del altar, al pie del altar, debajo del altar, las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Estamos profundizando, ¿no? Hermanos, eso tiene que ver, se está refiriendo al altar del holocausto. Ahora, hermanos. ¿Pero por qué decía que ellos elevaban oraciones, que eso no se hacía en el altar del incienso? Sí. Bueno, eso representaba, digamos. Sí. Las oraciones de todo el pueblo de Israel se las hacía una vez al año cuando el sumo sacerdote entraba acá. Y bueno, aquí están las oraciones. Pero primero están muertos al pie del altar. Al pie del altar están muertos. O sea que, ahora bien, ¿qué representa el santuario? Dejémonos de cosas y vamos al tema del santuario, hermanos. No nos desviemos. ¿Qué simbolizaba, hermanos,
en el cielo, ¿qué hay ahora? Hay un lugar santo y un lugar santísimo del santuario celestial. Pero lo que los católicos y los protestantes no saben es al pie de qué altar se dieron las almas. Y es, hermanos, al pie del altar del holocausto, porque el atrio simbolizaba la tierra. Y el altar del holocausto significaba la cruz del Calvario y también el sacrificio que hacían de sus vidas los mártires, que ofrecían sus vidas como sacrificio, también en la tierra. O sea que el altar del holocausto significaba dos cosas. Primero, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario en la tierra. Y segundo, la muerte de los mártires que también murieron en la tierra. Por lo tanto, hermanos, si Juan hubiese visto las almas de los mártires bajo el pie del altar del incienso, el altar de oro, podríamos decir que está en el cielo, porque ahora, hermanos, hay un santuario celestial en pleno funcionamiento que tiene el altar del incienso, y si se las hubiera visto las almas debajo del altar del incienso, podríamos decir están en el cielo, pero no, se las vio debajo del altar del holocausto, y eso siempre estuvo en la tierra y representaba la tierra y estaba en la tierra. Vuelvo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Otra cosa, hermanos, ¿sabían ustedes que se derramaba la sangre de los sacrificios al pie del altar en el Antiguo Testamento? ¿De qué altar? Del altar del holocausto. Pero jamás, nunca se hacía eso en el altar del incienso. Y vamos a verlo rapidito. Levítico capítulo 4, vamos a Levítico capítulo 4, y van a ver cómo habla específicamente de los dos altares, del altar del holocausto y del altar del incienso. Ya van a ver. Yo le pido a los hermanos que nos siguen por internet, vayan tomando nota de todo el fundamento bíblico que estoy dando. Vayan tomando nota. Levítico capítulo 4. En Levítico capítulo 4, por supuesto, no vamos a leer todo el capítulo 4, sino vamos directamente a los versículos que nos interesan. El versículo 7 dice: y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar del perfume aromático. Ahí está el altar de oro. Noten, y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar del perfume aromático, que está ¿a dónde? ¿A dónde estaba? Que estaba adentro del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y ahora noten, y echará toda la sangre del becerro al pie del altar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Bueno, versículo poderoso. Te está hablando de los dos altares. Y una cosa se hacía en un altar y otra cosa se hacía en el otro altar. Y yo no los culpo si no entienden, ¿no? Uno han dicho una cosa, otro han dicho otra, pero ninguno me ha fundamentado. Yo también estaba en la misma que ustedes. Y hay que profundizar. ¿Qué creen, que yo sé todo? Yo no sé todo, hermanos. Hay un montón de cosas que no sé y cada día aprendo y aprendo y aprendo, hermanos. Este versículo es fabuloso, hermanos, porque habla de los dos altares. Y dice: y echará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Sigamos leyendo. Versículo 18. En el versículo 18 dice, presten atención: y de aquella sangre
pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. ¿Cuál era ese? El altar del perfume aromático. Repito, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. ¿Sí? Bueno, y ahora cambia la situación. Pero también nos sirve este versículo. Ahora este versículo habla un poquito diferente, pero también nos sirve. Versículo 25. Vamos al versículo 25. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Ahora sobre los cuernos del altar del holocausto, porque no se olviden que los dos altares tenían cuernos. Y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto. Ahora vamos al versículo 30. Versículo 30. Luego tomará el sacerdote en su dedo de su sangre y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Y derramará toda su sangre al pie del altar del holocausto. Versículo 34. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, versículo 34, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará toda la sangre al pie del altar. ¿Qué aprendemos de esto? Vamos al pizarrón, hermanos. El altar del holocausto tenía cuernos, 4 cuernos. El altar del perfume aromático tenía 4 cuernos. La sangre se la ponía en los cuernos del altar aromático y también en los cuernos del altar del holocausto. Pero solamente se ponía la sangre, toda la sangre, al pie del altar del holocausto. ¿Se entiende eso o no? No vamos a entrar a hablar de todos los ritos. La sangre se echaba tanto en los cuernos del altar del perfume aromático como también en los cuernos del altar del holocausto. Pero solamente se echaba al pie del altar del holocausto. Toda la sangre era derramada solo al pie del altar del holocausto. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Vamos a Levítico capítulo 8, versículo 14 al 16. Levítico capítulo 8, versículo número 14 al 16. Levítico capítulo 8, versículo número 14 al 16. Hizo luego llegar el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y degollólo. Y Moisés tomó la sangre, y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y santificólo para reconciliar sobre él. Versículo 16. Después tomó todo el sebo, y ahora leo el versículo 16 para que vean a qué altar se está refiriendo. Versículo 16. Después tomó todo el sebo que estaba sobre los intestinos, y el redaño del hígado, y los 2 riñones, y el sebo de ellos, e hízolo Moisés arder sobre el altar. ¿Y sobre qué altar se hacía arder? Sobre el altar del holocausto. Levítico capítulo 9. Vamos a Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9, versículo 8 al 10. Levítico capítulo 9, versículo 8 al 10. Dice así: Entonces llegóse Aarón al altar y degolló su becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso sobre los cuernos del altar y derramó la demás sangre al pie del altar.
y el sebo y riñones y redaño del hígado de la expiación hízolos arder sobre el altar, como Jehová lo había mandado a Moisés. El único altar sobre el cual se derramaba toda la sangre, el resto de la sangre, era al pie del altar del holocausto o al pie del altar del sacrificio. ¿Se va entendiendo, queridos hermanos? Noten todo el fundamento bíblico que tenemos que dar para poder entender bien las cosas. Si no, no se las entiende, hermanos. Entonces volvamos a Apocalipsis capítulo 6. Volvamos a Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6, versículo número 9, dice lo siguiente, presten atención. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar, o al pie del altar, o en la parte inferior del altar, las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. ¿Se entiende, hermanos? Bueno. Y ahora viene el versículo 10. Y me detengo a explicar esto. Bueno, otra cosa que quiero recalcar, que ya lo he dicho, pero la vuelvo a recalcar. Como el altar del holocausto estaba en el atrio, y el atrio representaba la tierra, y a su vez el altar del holocausto representaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en la tierra, y en segundo lugar la muerte de los mártires también en la tierra. Por lo tanto, lo que está queriendo decir es las almas de los que habían sido muertos, porque están muertos y están muertos en la tierra, no están en el cielo, están muertos y están en la tierra. Ahí el error de los católicos y protestantes. Están muertos y están en la tierra, porque el único altar al cual se está refiriendo es el altar del holocausto, y el altar del holocausto estaba en el atrio, estaba en la tierra y representaba siempre la tierra. Por eso los católicos y evangélicos, al no saber distinguir entre el altar del holocausto y el altar del perfume aromático, cometen un terrible error. No es una visión del cielo, es una visión de la tierra, que están en la tierra, han muertos en la tierra y están reposando en la tierra y están descansando en la tierra y están con sus tumbas en la tierra, hermanos. No es una visión del cielo, no están en el cielo, es una visión de lo que ocurrió en la tierra. ¿Se va entendiendo, hermanos? A ver, vuelvo a leer el versículo 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar, o sea, en la tierra, las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Ahora, aquí quiero explicar algo, hermanos. El quinto sello, cuando el quinto sello se abre, hermanos, si ha entendido esto, voy a borrar, hermanos. Aquí estamos profundizando solamente el versículo 9, hermanos. Noten que aquí tenemos la línea de la historia. No sé si se va a ver, mejor voy a borrar, hermanos. No se ve hasta ahí. Voy a borrar. Vayan tomando nota, no pido que por favor tomen nota porque vamos a ver mucho fundamento bíblico y del espíritu de profecía. Noten, yo vuelvo a hacer acá, hermanos, la línea del tiempo. Noten que cuando se abre el quinto sello, en un punto X, dice de que cuando se ha abierto el quinto sello, se muestra gente que ya había sido muerto. Noten, se muestra gente que ya había sido muerta. Presten atención, versículo 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas que morirán en el futuro. ¿Así dice? No. Las almas de los que habían
habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tendrán en el futuro. No, que habían muerto por el testimonio que tenían en el pasado. Y presten atención porque aquí está la profundidad del quinto sello. Cuando el quinto sello, hermanos, se abre, automáticamente te muestra la historia pasada de gente que ya había muerto. Por lo tanto, el quinto sello es muy complejo, hermanos. Cuando se abre, te muestra la gente que ya había muerto. Y específicamente, ¿cuándo fue un periodo el más largo y el más importante de la historia en el cual murieron cerca de 85 millones de cristianos? En la Edad Media. Te está mostrando el periodo, hermanos, te está mostrando el periodo de los 1260 años. Por lo tanto, el quinto sello, cuando se abre, está abarcando, hermanos, el pasado. Y momentáneamente dejamos ahí, ya vamos a volver a retomar eso. No se olviden de lo que acabo de explicar porque estoy tratando de ir despacio porque esto es complejo, hermanos. Vuelvo al versículo 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y ahora viene el versículo 10 y dice: y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas? Noten, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Entonces pasamos a explicar. Como lo acabamos de dejar bien en claro recién hace rato, los católicos y los protestantes creen que esto es una visión del cielo, de las almas que están en el cielo, y no, es una visión de lo que pasó en la tierra y de lo que va a pasar en la tierra, porque se refiere al altar de los holocaustos, se refiere al altar de los sacrificios. No es una visión de lo que está en el cielo, es una visión de lo que pasó en el cielo y que todavía es una visión de lo que pasó en la tierra y de lo que todavía falta que ocurra en la tierra. Por lo tanto, si es una visión de lo que pasó en la tierra y de lo que todavía falta que se cumpla en la tierra, entonces el clamor del versículo 10 no debe ser literal, porque hay gente que está muerta en la tierra, reposando en la tierra, con sus tumbas en la tierra. Entonces, dice el versículo 10, y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces, este clamor, hermanos, que se da acá, es un clamor simbólico hecho por personas muertas, es un clamor que se está dando de personas que han sido muertas antes de que se abra el quinto sello. Esas personas, las que se muestran en el versículo 9 y 10, son personas muertas antes de que se abra el quinto sello, o son personas que han muerto después de que se abre el quinto sello. Son personas que han muerto antes de que se abra el quinto sello. Por lo tanto, ¿a qué se está refiriendo? A los que murieron durante los 1260 años. ¿Y por qué yo digo que ese es un clamor simbólico y no literal? Hay otro clamor simbólico en la Biblia. ¿El clamor de quién? Entonces vamos a Génesis capítulo 4, vamos a ver. Y tiene que ver con el clamor de un mártir, el primer mártir en la historia bíblica. Vamos a Génesis capítulo 4, muy conocido por ustedes, pero tenemos que entender bien esto. En Génesis capítulo 4,
versículo 8 al 10 dice lo siguiente: y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Le hizo inquisición, lo mató, hermanos, lo mató. Versículo 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Versículo 10: y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre, de la sangre, de la sangre, no de Abel, de la sangre. La voz de la sangre de tu hermano, no dice la voz de tu hermano, no dice la voz de tu hermano. Queda claro, no está hablando de un alma incorpórea de Abel, porque si no diría la voz de tu hermano. No, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, desde la tierra, desde la tierra. Un clamor desde la tierra, desde la tumba, desde el lugar que lo iba a recibir. Y esto se aclara más todavía cuando leemos el versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú, ¿de qué? De la tierra, de la tierra, de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Entonces, hermanos, volvemos a Apocalipsis capítulo 6. Volvamos a Apocalipsis capítulo 6. La voz de la sangre y la tierra es la boca que habla. Claro. Ahí vemos que es un clamor simbólico, porque lo que está clamando no es Abel, ni el espíritu de Abel, ni el alma de Abel, ni el fantasma de Abel, ni un ente espiritual que sea Abel, sino la voz de la sangre de Abel. Y es todo un relato de un clamor simbólico, porque dice que la tierra abrió su boca, y yo no puedo decir que la tierra haya abierto su boca en forma literal, sino que la abre en forma simbólica. Entonces volvemos a Apocalipsis capítulo 6. Volvamos a Apocalipsis capítulo 6. Pronto le estamos avisando a los hermanos que nos siguen por internet, le estamos avisando que próximamente nos van a poder ver en directo a través de nuestros diversos blogs, porque vamos a poner un canal ya, el canal de transmisión de video en directo, para que todos los hermanos nos puedan ver en directo a través de internet. Así que estén orando, porque recién estamos haciendo las primeras investigaciones, las primeras pruebas. No, después vamos a dar la información, pero estamos haciendo las primeras investigaciones, las primeras pruebas, para que los hermanos después, ya dentro de un tiempo más adelante, nos puedan ver en directo a través de todo internet. Volvamos a Apocalipsis capítulo 6 al versículo 10. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Noten que esta gente ha sido muerta antes de que se abra el quinto sello, pero claman después de que se ha abierto el quinto sello. ¿Se va entendiendo eso o no? Bueno, ven que es un poco complejo lo que estamos estudiando en esta noche, pero a medida que vayamos avanzando el tema del quinto sello, ya van a ver, cuando vayamos terminando la clase, se van a dar cuenta cómo todo cierra perfectamente. Esta gente fue muerta antes de que se abra el quinto sello, pero clama después de que se abra el quinto sello. Entonces, hermanos, viene el versículo 11 que dice: y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo. Entonces aquí nosotros destruimos la teoría de la inmortalidad del alma, porque dice tienen que reposar todavía, porque habían estado reposando. Y yo digo, no estaban reposando, estaban nerviosos, estaban meta clamar y clamar y clamar y clamar, no estaban reposando. ¿Por qué dice que tienen que reposar todavía un poco de tiempo?
y porque estaban reposando literalmente muertos en la tumba. Dice el versículo 11, y les fueron dadas sendas ropas blancas. ¿Qué significa esto? Y les fueron dadas sendas ropas blancas. Esto, hermanos, significa que ya ha comenzado el juicio investigador en el año 1844, el 22 de octubre, y como se comenzó viendo primero el caso de los muertos, noten lo que voy a explicar, como primero se comenzó investigando el caso de los muertos, dentro de todos los muertos, porque hay dos tipos de muertos, hermanos: los cristianos fieles que se murieron de viejo, o que se murieron en forma natural o por enfermedad, y están los cristianos que murieron como mártires. Entonces, repito, hay dos tipos de cristianos: los que murieron de causas naturales y los que murieron como mártires. Entonces, vuelvo a explicar el versículo 11 para que se entienda. Y les fueron dadas sendas ropas blancas. ¿Cuándo se les dan sendas ropas blancas? Bueno, expliquemos. Nunca se revisan los casos de los cristianos, sino solamente cuando empieza el juicio investigador en el año 1844, el 22 de octubre. Ahora bien, cuando se comienza a ver el caso de los muertos, dentro del caso de los muertos están los muertos mártires. Y cuando se ve el caso de los muertos que murieron como mártires, es pasado en revista el caso de ellos, y son justificados y vindicadas las vidas de ellos, y significa que en forma simbólica, en el juicio investigador, comenzando por el juicio de los muertos, y dentro del juicio de los muertos, son vindicados simbólicamente, y ya para Dios son justificados, y a ellos ya han sido vindicados y ya son reconocidos como mártires maravillosos del Señor, y después se les dará su maravillosa recompensa, hermanos. ¿Ustedes creen que todos los que murieron están cubiertos de calumnia y de ignominia y de afrenta? No, hermanos, ya han sido vindicados y ya se le están dando, hermanos, a ellos. Se le están dando sendas ropas blancas. Y a los mártires que mueran en el tiempo del fin también serán justificados, porque el juicio investigador dura, hermanos, hasta el fin del tiempo de gracia. Y también se les dará sendas ropas blancas. Entonces dice el versículo 11, y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos en el futuro. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 6, versículo 11 todavía nos muestra que hay gente que tiene que morir. Y si van a morir como mártires, ¿también a ellos se les dará sendas ropas blancas, sí o no? Sí. ¿O se les va a dar ropas negras? Ropas blancas, hermanos. También tienen que ser vindicados. Hermanos, ¿se va entendiendo la profundidad que tiene la Escritura? Y que no podemos hablar tonteras, y que todo se está refiriendo a acontecimientos que han sucedido en la tierra y que todavía falta que acontezcan en la tierra y solo en la tierra. No está hablando de una visión en el cielo, de lo que pasa en el cielo, de los fantasmas o de los espíritus de los justos en el cielo, no. Todo se está refiriendo a lo que iba a pasar en la tierra, hermanos. Ahora bien, resulta que hay un problema. Vuelvo a leer el versículo 11 y van a ver a lo que yo quiero llegar. Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, el tiempo que resta en el tiempo del fin, en el tiempo de angustia previo, desde la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia. Cuando dice un poco de tiempo, se está refiriendo desde la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia. ¿Y eso cómo se llamaba? El tiempo de angustia previo. Y dice, hasta que se completara, dice, sus consiervos y sus hermanos,
que también habrían de ser muertos como ellos en ese poco de tiempo que va desde la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia. Y aquí está, hermano, lo que les quiero decir. Ahora nos encontramos con otra cosa. Cuando se abre el quinto sello abarca el futuro, que va, hermanos, desde la ley dominical, que primero se hace nacional, después se hace ley dominical internacional, después se hace ley dominical mundial y después se hace ley dominical universal. Ahora, mundial no es lo mismo que universal. Ojo, pero todo esto va abarcando lo que es la ley dominical. Noten la perfección del quinto sello, como el quinto sello, cuando se abre, cuando se lo ve abierto, te lleva hasta el pasado, los 1260 años, y también te muestra el futuro. ¿Qué es esto, hermanos? El tiempo de angustia previo que va desde la ley dominical, ponemos acá, ¿hasta qué? El fin del tiempo de gracia, porque después del fin del tiempo de gracia, dice el Espíritu de Profecía que ya nadie muere, conflicto 682, y también dice que ya nadie tiene que trabajar con sus manos. Encontré una cita que dice que después del fin del tiempo de gracia, y la encontré ayer, nadie trabajará ya con sus manos, no va a haber que trabajar. O sea que el comprar y vender, o sea el trabajar, no se aplica cuando finalice el tiempo de gracia, sino antes. Ahora bien, ¿sí? ¿Qué dijiste? Y que después del fin del tiempo de gracia comienza a castigar la sangre de los mártires. Ah, muy bien, ya vamos a llegar a eso. Aquí llegamos hasta el fin del tiempo de gracia. Y bueno, hago una pausa y tomo jugo. Ahora bien, hermanos, habiendo entendido esto, continuamos, hermanos. El quinto sello, hermanos, cuando leemos Apocalipsis capítulo 6, los versículos 9 y 10 apuntan a los muertos del pasado, y el versículo 11 te habla de los muertos del futuro. Por lo tanto, el quinto sello apenas se abre, hermanos, es complejo y muestra los dos aspectos. Pero ¿qué vamos razonando con el quinto sello? Que abarca el pasado como también abarca el futuro. Abarca tanto el pasado como el futuro. Ahora bien, hermanos, y aquí vamos al tema profundo de esta noche para ir redondeando la clase. Hay hermanos que han dicho, si vos lo ves abierto al quinto sello en la ley dominical, entonces ¿por qué el sexto se abre el 1 de noviembre? Porque dice, vos lo ves abierto en la ley dominical. Pero resulta que si vamos a la historia pasada, el sexto sello fue abierto el 1 de noviembre de 1755. Entonces, ¿cómo puede ser que el sexto sello se abre en 1755 y el quinto se abre en la ley dominical? ¿Saben por qué, hermanos? Porque viene primero el quinto sello y después el sexto. ¿Cómo? Porque el quinto sello viene primero porque abarca el pasado. Entonces, como abarca el pasado, cuando se abre el quinto sello, viene antes del sexto, y al venir antes del sexto se la ve en la historia pasada abarcando esto en el tiempo de los 1260 años antes del año 1755. Por eso el quinto sello, por más que lo vemos abierto en la ley dominical, es tan capo y tan grande y tan poderoso el quinto sello que me abarcó todo el pasado y le antecede al sexto sello sí o sí.
queda claro. ¿Cómo que no? Si te abarca el pasado. Apenas se abre, dice, mira desde cuándo están clamando. Están clamando antes del 1 de noviembre de 1755. Desde el año 538. Desde el año 538 en adelante están muertos. Desde el año 538 está el mayor periodo donde han muerto en el pasado, han muerto antes de que se abra el sexto sello, han muerto antes de que se abra el sexto sello. Por lo tanto, por eso viene primero el quinto y después el sexto. Pero Hugo, ¿por qué lo vemos abierto en la ley dominical después del sexto sello? Y porque lo vemos abierto en la ley dominical, y eso no es ningún problema porque me abarca la historia pasada, y la historia pasada está antes de la apertura del sexto sello. Pero si a alguien no le queda en claro, pasan dos cosas. Le va a quedar en claro cuando termine de explicar la clase, y le va a tener que quedar en claro a la fuerza, porque no hay otra explicación. O sea que tenemos que entender lo que engloba el quinto sello. El quinto sello engloba el pasado y también engloba el futuro. Pero un momentito, vamos a seguir explicando. Hay otra cosa que también recién mencionó acá María José, que nos va a servir ya para terminar de entender completamente el quinto sello. Con respecto al quinto sello, hermanos, hay que entender cuándo se abre, los tiempos que abarca, cuándo se hace el clamor y cuándo es contestada la oración de ese clamor, que es lo que pasamos a ver ahora. Pero antes de eso, hermanos, vamos a ir al libro Maranata, página 197. Por ahí yo me doy a entender mal, disculpen hermanos, esto es un tema difícil. Por ahí me expreso mal, se me entiende mal, pero no se preocupen, si ustedes siguen el contexto de lo que hablo, me van a entender bien. No saquen mis palabras de contexto, porque si las sacan de contexto no se entiende nada, pero si siguen escuchando el contexto de lo que yo hablo, van a llegar a entender que por más que yo por ahí me exprese mal, se va a entender bien lo que estoy queriendo decir. En Maranata, página 197, en Maranata, página 197, dice lo siguiente. Ahí estamos mejor. Entonces tomamos jugo. En Maranata, página 197, dice algo interesante, hermanos. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, esta nación, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Esta apostasía podrá ser para nosotros una señal, dice, de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios y de que esa nación colmó la medida de su iniquidad, y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos. Y, punto seguido, y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Maranata 197 dice, hermanos, que cuando se dé la ley dominical,
Presten atención porque si no entienden esto no van a entender cómo termina esta clase. Desde que se da la ley dominical ascienden los clamores, comienzan a ascender los clamores. Después de la ley dominical, noten, siguen ascendiendo los clamores, siguen ascendiendo los clamores, siguen ascendiendo los clamores, siguen ascendiendo los clamores, siguen ascendiendo los clamores. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del tiempo de gracia. ¿Se va entendiendo un poquito más? Los clamores van desde la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia. Y la contestación del clamor, o sea, que Dios va a vengar la sangre de sus siervos. ¿Cuándo comienza a ser contestada la oración? ¿Cuándo comienza a ser contestada la oración? Desde el fin del tiempo de gracia hasta la séptima plaga, comienza, hermanos, se comienza a contestar el clamor de Apocalipsis 6:9. Vemos abierto el quinto sello en la ley dominical. Comienza el clamor desde la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia, y se contesta el clamor cuando Dios comienza a vengar la sangre de los santos desde el fin del tiempo de gracia hasta la séptima plaga. Comienza a contestarse y Dios le comienza a contestar. Te contesto con la primera plaga, te contesto con la segunda, te contesto con la tercera, te contesto con la cuarta, te contesto con la quinta, te contesto con la sexta, y finalmente la mayor contestación es la séptima plaga, cuando por fin Dios le da a beber a Babilonia el vino del furor de su ira. Ahora van entendiendo lo que acabo de decir hace rato, que hay que entender cuándo se abre, el tiempo que abarca, cuándo es el clamor y cuándo es la contestación del clamor. Repito, con respecto al quinto sello hay que entender cuándo se lo ve abierto, cuáles son los tiempos que abarca, cuándo es el clamor, cuándo es la contestación del clamor. Tiene un contenido el quinto sello. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ahora vos me dirás, pero Hugo, lo vemos abierto en la ley dominical, no me cierra. Claro, pero cuando se lo ve abierto, hay personas muertas antes de la apertura del sexto sello. Hay personas muertas antes de la apertura del sexto sello. O sea que las personas están muertas antes de la apertura del sexto sello, pero comienzan a clamar en la ley dominical. Las personas están muertas antes del sexto sello, pero su clamor comienza cuando se abre el quinto sello en la ley dominical. Pero entonces, Hugo, ¿cómo puede ser que se abra y bueno, se lo ve abierto? Se lo ve abierto y continúa abierto. A ver, para que me exprese mejor, porque me estoy expresando mal. Vamos a expresarnos bien. El quinto sello se lo ve abierto y continúa abierto en la ley dominical. Pero los muertos ya están muertos antes de la apertura del sexto sello. O sea que están muertos antes de la apertura del sexto sello. Pero ¿cuándo claman? Claman, hermanos, después de que se abre el quinto sello en la ley dominical. Pero Hugo, si se abre la ley dominical es después del sexto sello. Sí, pero hay un problema con el quinto, y es que el quinto abarca los dos tiempos. Es bitemporal, abarca el pasado y abarca el futuro. Por lo tanto, al mencionar el versículo 9 y 10, los muertos que habían sido muertos antes de que se abra el sexto sello, el quinto sello está antes del sexto, porque hay una parte del quinto sello que está antes del sexto. ¿Cuál es la parte del quinto sello que está antes del sexto? Las personas muertas del versículo 9 y 10.
vamos a volver a repasar. Quiero que repasemos de vuelta. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y 10. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. O sea, cuando abre el quinto sello se ve lo que han muerto en el pasado. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Redondeando la clase de esta noche, entendemos que el quinto sello viene antes del sexto, porque hay una parte del quinto que está antes del sexto. Y esa parte del quinto que está antes del sexto es todos los muertos, hermanos, que estuvieron muertos antes de que se abra el sexto sello, pero que comienzan a clamar en la ley dominical. Por lo tanto, a lo que quiero llegar es a esto. Si bien es cierto, al quinto sello lo vemos abierto en la ley dominical y continúa abierto en la ley dominical, hermanos, abarca todo el pasado que está antes del sexto sello. Y ahora noten lo que dice acá, hermanos. Cuando fue abierto el quinto sello, y noten que la hermana Juay dice clarito esto, hermanos. Dice clarito la hermana Juay esto. Cuando fue abierto el quinto sello, Juan, el revelador, vio en visión, debajo del altar, al conjunto de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Después de esta visión, siguieron las escenas descritas en el capítulo 18 de Apocalipsis, donde se llama a los fieles y a los sinceros para que salgan de Babilonia. O sea que Maranata, página 197, hermanos, dice que cuando él vio al quinto sello, vio las almas que clamaban. Después de esto, dice, vinieron las escenas de Apocalipsis 18, donde se llama, ¿qué es eso? La lluvia tardía. Por lo tanto, si la visión del quinto sello está antes de la lluvia tardía, entonces la visión del quinto sello tiene que ver con la ley dominical que abarca lo que está anterior al sexto sello y lo que está para el futuro. Entonces llegamos a una conclusión. El quinto sello abarca un tiempo antes del sexto sello. Repito, el quinto sello estaría abarcando un tiempo anterior a la apertura del sexto sello y estaría abarcando un tiempo posterior a la apertura del sexto sello. Por lo tanto, una parte del quinto sello es simultánea y paralela al tiempo del sexto sello. ¿Se va entendiendo eso o no, hermanos? Por supuesto, no vamos a hacer tantas clases, hermanos, porque me cuesta a mí explicar y cuesta que ustedes entiendan. Pero entonces, una parte del quinto sello es anterior al sexto sello y otra parte del quinto sello es paralela y simultánea con el sexto sello. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces, básicamente, hermanos, era eso lo que yo les quería mostrar en esta noche, porque hay mucha gente que dice, entonces, ¿cómo es? Y bueno, lo vemos abierto y continúa abierto en la ley dominical. Pero es anterior al sexto sello porque te abarca todo el pasado. Y ese pasado del cual estamos hablando es anterior a la apertura del sexto sello. Viene desde el 538 o desde el 313 si más te gusta. Entonces, sí podemos decir
que el quinto sello se abre antes del sexto como lo interpreta la Iglesia, pero también lo vemos abierto y continúa abierto en la ley dominical porque es simultáneo y paralelo una parte del quinto sello con el cumplimiento del sexto. ¿Se entendió o no se entendió, hermanos? Es complejo el tema. Abarca el quinto sello, el pasado y el futuro, como lo hemos dicho en clases anteriores, hermanos. Ojalá que más adelante podamos explicar mucho más. Hay mucho más para decir con respecto al quinto sello, pero yo momentáneamente quería que se entienda eso por ahora. Entonces, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer, hermanos? Si no hay alguna pregunta para hacer, entonces, hermanos, dejamos acá nomás porque estamos cansados y vamos, hermanos. Lo que sí, recordemos algo con respecto al quinto sello: cuándo se abre, el tiempo que abarca, cuándo se da el clamor y cuándo se comienza a contestar el clamor, porque dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo va a vengar? Y bueno, en algún momento Dios le tiene que contestar esa oración. ¿Cuándo les comienza a contestar? En las plagas. ¿Se entiende? Es todo perfecto, hermano, es un orden perfecto. Pero en la Biblia mía dice Señor Santo y verdadero. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, vas a tardar en juzgar? Vas a tardar. Vas a tardar. Hay un tiempo de... Bueno, hay un tiempo de espera que se comienza a contestar esa oración cuando finaliza el tiempo de gracia. Y le comienza a contestar el Señor con cada una de las plagas hasta que llega la contestación mayor, que es. Ahora ustedes me dirán: ¿por qué, Hugo, vos me decís? ¿Por qué vos, Hugo, me decís que le comienza a contestar así y no le contesta acá nomás? No, le tiene que comenzar a contestar porque hay una cita del Espíritu de Profecía que ya no la podemos ver, que eso ya es más profundo, no lo puedo explicar, pero cuando llega la sexta plaga, hermanos, cuando llega la sexta plaga, todavía se está escuchando este clamor que ha comenzado acá, todavía se lo sigue escuchando acá, pero ya viene contestando el Señor y falta que conteste con la séptima. Por eso el clamor dura desde acá hasta acá nomás, hasta el fin del tiempo de gracia. Pero como el Señor no le ha contestado de un solo saque acá, el clamor continúa hasta que se dé completamente acá en la séptima plaga. Y hay una cita de la hermana Juárez que muestra que en la sexta plaga todavía se está escuchando este clamor, pero el Señor, hay algo que ha cambiado, ya está contestando plaga tras plaga, pero llega la contestación final, que es en la séptima plaga. Así que bueno, hermanos, eso momentáneamente dejamos acá nomás. Esa cita que yo les acabo de decir, anoten, la van a encontrar en el comentario bíblico adventista, tomo 7A, página 1081. ¿Qué quieren, que la lea o no? Sí. Bueno, ¿quieren que profundicemos? Bueno, vamos al fin del tiempo de gracia, hermanos. Maranata, página 197, ¿qué decía? ¿Qué decía Maranata, página 197? Que el clamor lo vemos ¿a dónde? En la ley dominical, ¿o no? Ahora bien, si yo leo el comentario bíblico adventista, tomo 7A, en la página 1081, en la página 1081, ¿se acuerdan ustedes del Salmo 119, versículo 126, que dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado su ley? Bueno, yo les enseñé la parte fácil de ese versículo. Comentario bíblico. Rapidito, chicos, presten atención acá que tengo que decir algo importante. Cuando viene la ley dominical, desde la ley dominical hasta la lluvia tardía, ¿qué hay? Reavivamiento y reforma. Aquí se aplica el Salmo 119, 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Pero aquí va a actuar para vindicar su verdad con la lluvia tardía. Pero ¿sabían ustedes que acá en la sexta plaga también se aplica el Salmo 119, versículo 126,
tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Pero aquí se le pide que actúe para libertar ya. Aquí se le pide que actúe para vindicar su verdad con la lluvia tardía. Pero aquí se pide que actúe para libertar a su pueblo. Tiene diversas aplicaciones ese texto. Por lo tanto, si yo voy ahora al comentario bíblico adventista, tomo 7a, página 1081, dice lo siguiente. Y a ver si se dan cuenta de lo que voy a leer. Y ahora concéntrense allá, en el fin del tiempo de gracia y las 7 plagas, y con esto ya terminamos. Cuando la oposición obstinada a la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo sea oprimido con aflicciones por sus prójimos, Dios se interpondrá. Entonces se oirá la voz desde la tumba de los mártires, representados por las almas que Juan vio muertas por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo que sostuvieron. Entonces ascenderá la oración de cada verdadero hijo de Dios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, que han invalidado tu ley. Serán contestadas las fervientes oraciones de sus hijos, ya no de los muertos, sino de sus hijos, pues a Dios le agrada que los suyos lo busquen de todo corazón y dependan de Él como su libertador. ¿Cuándo viene la liberación? Y que es universal, o casi universal ya, en la 6ª plaga. Será buscado para que haga estas cosas por los suyos, y Él se levantará como su protector y vengador. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y se está refiriendo a la 6ª plaga, al tiempo de angustia de Jacob. Por lo tanto, el Salmo 119-126 se aplica tanto a la ley dominical nacional como al decreto de muerte. Uno para vindicar su verdad con lluvia tardía y el otro para la liberación. Es profunda las aplicaciones que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Dejemos ahí nomás, hermanos, y ¿qué les parece si para terminar hacemos una oración? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque hemos podido hacer una clase más, a pesar de que hay cosas en tu palabra que son muy profundas, Padre. Te pedimos que perdones nuestros pecados y que realmente, Señor, tú nos des tu Espíritu Santo y los tengas en cuenta para la lluvia tardía, Padre. Te pedimos por la salvación de nuestras familias a quienes representamos y por los miles de hermanos que están escuchando o viendo estas clases bíblicas. Todo esto te lo suplicamos y te lo dejamos en tus manos, Padre, en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.